Y que se acabó la vacación, ¿eh? Ya estamos de regreso. ¿Cómo chingaron? Que si dónde están, que si van a regresar, que si se murieron, que por favor, que ya dejen descansar a la raza. Se nos acaban las ideas de repente. Bueno, tenemos una hora aquí, en lunes, porque apenas venimos regresando, pensando de qué podríamos hacer el podcast y retomamos un tema que hemos venido desahogando en el verano del taller, que tiene que ver con los traumas y nuestro comportamiento a raíz de ellos, o sea, cómo se nos ve el trauma en la forma de ser, de hablar, de movernos, de existir en general. Y tenemos una clase pendiente en donde voy a discutir lo que significa atención activa y atención pasiva, y tiene que ver con cómo podríamos neutralizar un trauma en nosotros, ¿no? Cuando lo detectas y en lugar de eh, perderte en una siesta o en una serie o en un videojuego o en un jueguito en el teléfono, una conversación pendeja, en comer, en lo que tú quieras que sea poner atención pasiva en algo, pero que no te lleva o te conduce a resolver nada. Simplemente pone pausa a este como ruido blanco que genera el trauma en nuestra cabeza. Y estaba tratando de explicarles aquí a los señores competentes la diferencia entre atención activa y atención pasiva significa y cómo es la ejecución de una o la otra variable lo que nos llevaría a volvernos gente más sana, emocionalmente más capacitada y con más posibilidades de avanzar más rápido en solucionar o sanar estas como afecciones del alma, ¿no? Entonces, para quien no está tomando el verano del taller y quiera saber cuál es la temática es cómo podemos darnos cuenta qué trauma tenemos o qué traumas tenemos y qué del comportamiento que demostramos deriva de qué trauma, porque al parecer se ha vuelto muy complicado desde la atención pasiva no cuestionarse una chingada y simplemente definirse como personalidad reactiva o personalidad no sé, violenta o personalidad pasiva. Como que ya les gusta ponerse la etiqueta de algo que es el comportamiento proveniente de un trauma porque simplemente no queremos ir a averiguar qué es, ¿no? La mayoría de nosotros pensamos que los traumas tienen que ser grandes cosas, que tienen que ser estos grandes sucesos en una vida que nos hayan marcado para siempre y nos hayan vuelto las personas que somos el día de hoy. Tenemos que saber que un trauma es una cosa chiquita, que generalmente es recurrente y que nos genera vergüenza y culpa. Y entonces es esa sensación de vergüenza y culpa que se va quedando y es compostable. O sea, se van creando estas como capas de culpa y vergüenza a lo largo de los años y de pronto lo único que acabas sintiendo es que tú eres un insuficiente o eres un incapaz o simplemente no eres aceptable como eres y te tienes que crear una nueva persona, crear una fachada, dibujarla, reconstruir esta idea de ti para poderla mostrar en el exterior y que quepas. Entonces, mides el afuera y te diseñas una nueva personalidad. Entonces, cuando tienes que ir a revisar la composta, a ver qué chingados hay ahí, pues de repente pues, hay un genérico tipo es composta, ¿no? Y es todo lo que hay. Pero cuando somos más curiosos, eso quiere decir cuando somos capaces de poner atención activa en lo que está pasando y hacernos preguntas confrontadoras, difíciles a veces, pero bueno, da exactamente igual. Te empiezas a dar cuenta que entre más activa es tu atención en lo que realmente es importante, no lo que a ti te importa, sino lo que universalmente debería de ser un tema discutible en todas las áreas de la humanidad, te das cuenta que entre más atención activa pones en las cosas, tu ansiedad disminuye, tu estrés crónico desaparece, tu grasa abdominal se va, es raro, pues sí, tú moderas la cantidad de cortisol que produces por estrés y entonces eso se relaciona con una reducción en el estrés psicológico. Eso quiere decir, se reduce la cantidad de ruido que se está produciendo en ti, que es lo que te hace hacer ruido hacia afuera, ¿no? Cómo, ahorita explicarán Max y Ale cómo se ve el ruido hacia afuera, o sea, qué conductas detectan en ellos que se ven como ellos haciendo ruido y que no parecerían ser ruido, como la gente percibe ruido como gritos, ¿no? Ruido como escándalo, como reclamo, como protesta, como que la gente asocia ruido con eso.
pero el ruido pueden ser silencios prolongados, el ruido pueden ser compromisos económicos que no sabes ni cómo adquiriste, el ruido puede ser comprarte un boleto de avión muy caro a un destino muy caro cuando no sabes ni cómo lo vas a pagar ni por qué quisieras ir a ese lugar. Entonces, resulta que nosotros tenemos patrones reactivos, que eso también en la última clase del verano lo discutimos. Un patrón reactivo eres tú todo el tiempo reaccionando ante un suceso que te detona el trauma, que no sabes ni qué tenías. Bueno, eso en el taller se llama reestimulación. Entonces, cuando tú tienes atención activa, esos patrones reactivos disminuyen. Eso quiere decir, generas menos ruido, tienes menos ansiedad, pero tienes más actos de aceptación propia. Y no nada más eso, tu seguridad y tu confianza aumentan. Entonces, qué raro que si ya sabemos que todo eso pasa cuando yo pongo atención activa en mí y me investigo de cerca y me observo y estoy todo el tiempo ahí persiguiendo mi comportamiento, no lo haga. Si tiene todos esos beneficios, están comprobados, científicamente se ha probado que eso sí sucede así. Entonces, vamos la ruta incorrecta. ¿Por qué? Porque ahora, si tienes un celular a la mano y no tienes suficiente atención activa, pasivamente eliges ponerte a jugar Ten o Candy Crush o cualquier jueguito que les guste ahí. En lugar de borrarlo activamente, eso quiere decir agarrar tu celular, borrar toda la mierda con la que tú adquieres atención pasiva, que es en donde no creces y te transformas, y te entretienes perdiendo tu tiempo en eso. ¿Por qué? Porque lo único que quieres es evadir ruido. O sea, es ese white noise que no quieres oír, ¿no? Pero ahí está, no se va a ir a ningún lado. No ha sido confrontado, no sabemos qué es, de dónde viene, cómo opera, para qué lo tenemos ahí, qué nos obliga a hacer, cómo nos hace comportarnos. Y entonces lo que pasa es que la atención pasiva no nos nutre. La atención activa nos nutre y nos genera bienestar. La atención pasiva no. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa más que cómo nos restringimos en poner atención activa. O sea, lo hacemos desde la restricción. Entonces, tenemos periodos en donde nos damos vacaciones. Dicen, es que estoy muy cansado y lo que necesito es descansar. Y se van a jugar un videojuego. Digo, pero... O sea, eso es restringirte en atención activa. La gente lo ve al revés. Entonces, parece que si yo estoy en atención activa todo el tiempo me voy a cansar y voy a tener que cesar de realizar esa actividad y voy a migrar a una atención pasiva. Me quita la misma cantidad de tiempo, me genera cantidad de estrés que ni siquiera puedo detectar hasta que se me desborda. Y luego quiero resolver mis años de atención pasiva en un día. Sí. Es que no se puede, tienes años desperdiciando tu tiempo. Tu capacidad, tu disciplina, no la has practicado, ni siquiera está establecida. Me preguntaban hace rato que, entonces la disciplina está en hacer cosas. No, la disciplina no está en hacer cosas, la disciplina está en observarte haciendo cosas. Ahí está la disciplina. O sea, qué tan disciplinado eres se mide en qué tan capaz eres de observarte ejecutando lo que sea, desde lavarte los dientes. Max ahorita pone un ejemplo de los dientes, el que lo puede poner otra vez. Pero es curioso cómo me decía Max, bueno, entonces, ¿qué actividades que realizamos provienen del trauma y cuáles no? Pues la respuesta es muy sencilla. Todo lo que es fisiológico no proviene del trauma, es natural en nosotros. Todo lo que es instintivo, comezón, te rascas, es natural en nosotros. Lo raro es que no nos hemos dado cuenta que todo lo que nos construye proviene del trauma. El 100% de nuestro comportamiento proviene de dónde crecimos, con quién nos relacionamos, qué aprendimos, qué idioma hablamos, qué situación económica teníamos, a qué escuela fuimos, qué maestra nos tocó, si nuestra escuela era mixta o no, quiénes eran nuestros amigos, dónde vivían nuestros amigos, a dónde viajamos. Todo eso generó trauma y todo eso construyó nuestra personalidad. Entonces, cuando te preguntan quién eres, pues primero tendrías que decir, ¿con el trauma o sin el trauma? Porque soy dos gentes diferentes. Cuando decidimos grabar el podcast acerca de esto, se vuelve muy interesante para nosotros porque nosotros no somos trauma free. No somos gente que no tenemos traumas, tenemos un chingamadral. Pero lo que pudiera sentirse emocionante de esto, o sea, de tenerlos, es que es la guía que nos lleva de la mano a sanar. Eso quiere decir, es detectando el trauma y tratando de investigar qué es, de dónde viene, hacia dónde nos dirige, qué produce en nosotros, lo que se vuelve una atención activa puesta en sanar.
¿Sí me explico? Entonces, les voy a pasar el micrófono a los que tienen cara de estoicos. Que qué miedo me está dando porque se quedan paralizados, no sé qué está pasando. Para ver, y que ustedes que están escuchando seguramente son el mismo reflejo de esto que estoy viendo, puedan de pronto quitarse dudas de encima, porque siento que este tema nunca se ha discutido. La mayoría de las ayudas que recibimos no son profesionales que están entrenados en sanar trauma o en ni siquiera tratarlo. Y como que todo se trata de resolver el síntoma, que es lo que les he dicho siempre. O sea, cuando yo voy a una terapia, por ejemplo, de consumo de drogas, yo voy a hablar del síntoma. Eso quiere decir, voy y quiero resolver el problema del consumo. Pues el problema del consumo es X, porque eso es síntoma común en cualquier área que lo pongas: comprar, dormir de más, no dormir, drogarte, da igual, jugo verde, no sé. Sino es que propulsa esa necesidad en ti. Y le decía a Ale el otro día que estaba leyendo un documento muy interesante que asocia cada una de las drogas que son de preferencia de alguien con un trauma que viene de la infancia, muy infancia, o sea, de los meses de nacido. Y es interesantísimo, por ejemplo, darte cuenta que si tú no fuiste amamantado y no se generó la suficiente dopamina y el vínculo cercano de la madre y el niño ahí, tú eres mucho más proclive a consumir cocaína de adulto, porque tu dopamina no se produjo adecuadamente cuando naciste. Entonces, qué increíble que no queremos saber esas cosas. Eso solo lo aprendes desde la atención activa, ¿no? Ese es un ejemplo. A ver, hace una semana yo le preguntaba a Vanessa cómo identificamos los traumas, ¿no? O sea, porque yo después de la clase de los traumas decía, puta, o sea, cómo los identifico? Porque yo tenía esa idea de traumas como ese momento trágico en el que alguien es abusado, violentado. Y yo decía, puta, pues a mí no me pasó nada de eso y sí tengo un chingo de conductas muy extrañas. Y entonces Vanessa me decía, pues no, güey, es que son cosas pequeñas y más bien identifícalas al revés, de la reacción que han provocado y de la conducta hacia atrás. Entonces me puse a hacer ese ejercicio y entonces ahorita le decía a Vanessa, algo así como cuando estás en una sesión de Alcohólicos Anónimos de hola, soy Max y soy adicto al aplauso y al reconocimiento, ¿no? O sea, esa es mi adicción, esa es mi cocaína, esa es mi droga, ¿no? Es la droga que necesito todos los días, aplauso y reconocimiento, porque lo que a mí me dice el ego, la voz interna es, todos los días me dice, eres insuficiente, todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo la sentencia es, no fue suficiente. Entonces, regresando atrás, insisto, no hay como un gran evento, un gran momento, pero hay un chingo que son como muy claros y se enlazan directo, ¿no? Todas las veces que yo era insuficiente de estatura para ser escogido en un equipo o para subirme a un juego. O sea, me acuerdo, todos mis cumpleaños yo los organizaba en Reino Aventura. Sí. Todos mis amigos subían a todos los juegos y yo no podía porque no llegaba a la puta estatura. O sea, yo invitaba a todo mundo a verlos subirse a los juegos que yo no podía porque no tenía la altura suficiente. No era lo suficientemente rápido corriendo para pasar al evento deportivo del colegio alemán, ¿no? Sí. No era lo suficientemente rápido, yo fui nadador toda la vida. No era lo suficientemente rápido para llegar a los nacionales cuando yo Tenías quería. Que llegar, y siempre mi explicación era la altura, ¿no? No soy lo suficientemente alto, no soy lo suficientemente rápido, lo suficientemente fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, la explicación que me dabas es, no fue un momento, fueron 600 de esos, miles de esos, que fueron generándome la idea de no eres suficiente. No mides lo suficiente, no eres lo suficientemente atractivo, no eres lo suficientemente rápido, ni fuerte, ni listo, ni etcétera, ¿no? Sí. De pronto, ya lo he platicado, de repente el pase a la universidad empezó a generarme como las áreas de oportunidad donde sí era suficiente, donde sí cabía, donde sí destacaba, la chingada, dije, pues aquí, de aquí soy, ¿no? Pero lo cagado es que la atención pasiva me hacía pensar todo el tiempo que solo con un cúmulo de aplausos y reconocimientos diarios podía sentirme satisfecho. Entonces tenía que hacer un chingo de cosas todos los días. Y cosas que provocaran aplauso y reconocimiento, ¿no? Y lo cagado es que pues durante mucho tiempo,
durante muchos años, un par de décadas, esa fue mi vida. O sea, mi vida era cómo consigo el aplauso de hoy, cómo consigo mi droga de hoy, el reconocimiento de hoy. Digamos, sigue siendo mucho, pero ya por lo menos ya la veo, ya sé cuál es mi droga, ya sé qué es lo que necesito, ya sé qué es lo que me da el high del día, que es el día en el que mucha gente me dijo, bravo, qué chingón, ¿no? Porque es como, hasta me hace pensar en los güeyes que no me escogían para el equipo de soccer del recreo, ¿no? De, bueno, cabrón, ya ves como si era, ya ves como si podía, ¿no? Entonces lo que le preguntaba a Vanessa es, ¿cómo pasas de la necesidad diaria de la droga a ya no tenerla, ¿no? A de pronto decir un día, hoy no quiero mi droga, hoy no quiero mi dosis de reconocimiento y aplauso. Y entonces la explicación era poniendo atención activa, ¿no? O sea, involucrándote en cosas que te hacen sentir bien a ti, de manera activa, sin pensar que eso te va a traer una retribución. Exacto. O sea que no va a haber premio. No. El premio es hacerlo. Sí. El premio es hacerlo observándote. Exacto. El premio es hacerlo observándote y estar presente y hacer una buena evaluación justa. O sea que, porque ese es el otro pedo que ya también he platicado aquí. Yo soy un pinche juez implacable de mí mismo, ¿no? Pero entonces, hacerlo de manera justa, porque la otra cosa que decíamos ahorita antes de empezar a grabar era, el ego te manda las sentencias y si no estás presente, la sentencia se queda. Hoy fuiste un pendejo, hoy fuiste un huevón, hoy no hiciste nada, o eres un inútil, hoy fuiste un incapaz. Si estás en otro pedo, si estás poniendo atención pasiva en un videojuego, eso se va a quedar como una sentencia. La sentencia se queda. O sea, el pensamiento sale natural, se queda ahí y se queda como parte de la composta que ya no te deja poner atención activa, ¿no? Sí. Algo así. Sí. ¿Quieres contestar eso o vamos al otro ladito? Mira, cuando en el taller de verano, la tarea es que tenemos que leer un libro de Sara Mesa que se llama Mala Letra, que es una joya porque es un libro de relatos cortos y están aparentemente no conectados uno con el otro, entonces tú puedes ir leyendo uno y analizar, no tienes que leer el siguiente capítulo, nada. Pero el libro está basado en trauma, o sea, Sara Mesa discute trauma todo el libro, pero de manera muy eficiente, porque lo que logra es hacernos sentir otra vez puestos en esa situación similar a la del relato, y se llama Mala Letra porque se trata de una persona que agarra mal el lápiz en la primaria y que le decían que tenía mala letra. Entonces yo creo que todos pasamos, nosotros a cierta edad ya pasamos por esta fórmula educativa en donde tú tenías que aprender a agarrar bien el lápiz, tenías que escribir bonito, tenías que tener una bola de atributos adicionales en esto de escribir bien y pues pobre de ti donde no, porque no nada más era que te iban a salir callos irreparables en las manos, sino que tú ibas a ser discriminado por tener mala letra. Aparentemente era gravísimo. Si tenías mala letra, eso reflejaba tu personalidad. Así es. Había estudios. Grafología. Pues bueno, entonces, de repente estamos leyendo a Sara Mesa y nos vamos dando cuenta cómo estos niños que aparecen en sus historias se empiezan a comportar de esta manera muy bien descrita como producto del trauma. O sea, lo que narra es comportamiento y nadie no se ha identificado en todos los relatos con los relatos. Dices, oye, qué cabrón está esto. O sea, quiere decir que esto es universal. Nuestra conducta hoy, en el 2020, obedece a un cúmulo de trauma no explorado. O sea, ni siquiera lo hemos cuestionado, no sabemos ni que está ahí. Entonces, ¿cómo es que nos hemos vuelto esta sociedad profundamente violenta y reactiva? Y no hemos cuestionado nada más que si he, she, them, o yo, she, she, o Max, it, he, o sea, pronombres. Ese es nuestro problema hoy, los pronombres. Digo, no mames, está cabrón esto, o sea, ¿cómo podemos estar perdiendo tiempo en eso cuando tenemos tanto que sanar? O sea, no podemos seguir atorados en pura pendejada. Bueno, pronombre es atención pasiva.
Si lo ven en el afuera, así está. Entonces, nos vamos a entretener poniendo atención pasiva en qué pronombre me gusta usar. Llámate Max, cabrón. ¿Qué pronombre? No, nadie te va a pronombrar. Tú te vas a decir por tu nombre y la gente se va a referir a ti por tu nombre. No necesitamos los pronombres personales para nada. Podemos referirnos a Alejandro, Vanessa y Max, y cuando yo me refiero a Alejandro, en lugar de decir él, voy a decir Alejandro y ya se acabó el problema. Más fácil. Y sirve que ejercitamos esto de la compasión aprendiéndonos el nombre de los demás. Si se quiere cambiar de nombre, que nos avise que se va a llamar Paloma y pues en lugar de decir Alejandro le decimos Paloma y se acabó el pedo. Bueno, eso es atención pasiva. Es muy rápido de resolver. ¿Por qué? Porque no tiene relevancia, porque no es inclusivo y porque no respeta nada, ni las reglas gramaticales. Entonces, así como el tema de los pronombres, hay otro sinfín de temas pendejos en los que tenemos puesta nuestra atención pasiva. Los hacemos grandes temas. Eso quiere decir que tenemos todo un consorcio de gente discutiendo el pedo en libros, en congresos, en los TED Talks, ¿Pero para qué? Pregunto yo. ¿Para distraernos más de lo que en realidad tenemos que arreglar? O sea, no queremos mejor hablar de trauma, no queremos mejor hablar de cómo aprender a educar con compasión, a desechar de nuestro lenguaje la violencia, o sea, a podernos comunicar de manera no erosiva. Hay cosas que son mucho más interesantes y mucho más relacionables al proceso de sanación que esas mamadas. Entonces, cuando de pronto surgen estas grandes temáticas que parece tener que importarle a todo mundo y no son las verdaderas temáticas que rescatarían el alma de la gente chiquita y los adultos que estamos jodidos, sino son asuntos que tienen que ver con el género y con la raza y con la religión y todavía seguimos aterrados en esa mamada en lugar de ver más allá en la inclusión. Como que no hemos podido nada más migrar hacia un otro espacio de atención activa. La atención activa solo me incumbe a mí en mi vida. La de Ale en la de Ale, la de Max en la de Max. Y yo no tengo por qué poner atención activa en la vida de Max, que no mame la gente lo que está haciendo. Bueno, ahora como estamos en esto de poner atención pasiva en nosotros y atención activa en el de enfrente, estamos chingando al de enfrente todo el pinche día. ¿Por qué? Porque queremos que el de enfrente accione de manera correcta de acuerdo a mis estándares de atención pasiva, en lo mío. Entonces, yo soy bien buen pedo conmigo, en justificarme en todas mis mamadas, pues soy implacable con el de enfrente. Es al revés. Yo debería ser implacable conmigo en esto de sanar y corregirme para no erosionar. Y debería ser completamente compasivo con el otro hasta que el otro ponga atención activa en su pedo. Y ya, y me vale madre lo demás. Como no lo logramos, porque ni siquiera sabemos que existe esto, y ni siquiera nos lo han planteado y no lo hemos discutido en ninguna pinche clase en la escuela, en primaria, secundaria, prepa, nada, de pronto nos encontramos como adultos perdidos en la periferia tratando de averiguar qué chingados nos pasó porque no sabemos quiénes somos. Porque estamos perdidos de nuestra esencia, porque estamos confundidos en nuestro propósito, porque no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos, no entendemos qué nos pasa, o sea, nuestro comportamiento nos sorprende hasta nosotros. Y lo que les decía en la última clase que tomamos del trauma antes de esta última, que es el miércoles, era que ya hay atención pasiva puesta hasta en crear estos formatos que se llaman, por ejemplo, la crisis de la mediana edad, en donde tú lo único que te pasa es que recibes claridad de pronto porque pusiste a lo mejor en algún proceso de atención activa o tocaste fondo y entra este haz de luz y de pronto te das cuenta que estás viviendo de una manera falsa, que todo lo que tienes haciendo en la vida no se parece a ti en nada, sino que se parece a este deber ser construido desde la atención activa de los demás en los otros para que se comporten como se deben de comportar y entonces el formato social no proteste. Entonces, esto es importante lo que voy a decir. Nosotros, desde que somos niños, estamos condicionados de manera traumática a no protestar. Eso quiere decir, nos forman para ser seres humanos sometidos y obedientes. Entre menos ruido haces, mejor es tu calificación. Entre menos protestas, mejor estás en tu casa, más aceptado, más bien visto, más amado, aparentemente. Y entonces tú entiendes que el silencio, por el miedo que sientes a no recibir amor, es infinitamente mejor que decir algo. Entonces, hoy vivimos en una sociedad de gente callada, pero reactiva. Entonces, los silencios hoy son muy violentos. Entonces, ahora las familias, todas, las que ustedes conocen y en las que ustedes viven o han formado,
están basadas en silencios tácticos. Eso quiere decir que la ley del hielo gobierna en las casas. Cuando a ti no te parece algo que el otro hace, lo castigas con silencio violento. Entonces, ¿sí entienden hasta dónde hemos llegado en traumas y ni siquiera sabemos qué nos está pasando? Oye, ¿no será que este silencio que estás ejerciendo viene de que tú no has sido capaz de protestar nunca porque en el momento en el que levantabas la voz no te aceptaban? O sea, no recibías amor y aceptación o validación, y entonces tú decidiste mejor someterte, obedecer y callarte y tragarte toda esa angustia, inseguridad, frustración, falta de aceptación, el rechazo, el rencor, el resentimiento, la culpa y la vergüenza. ¿Y a poco crees que eso te vuelve un ser humano sano? O sea, ¿a poco crees que toda esa composta de pura mierda se procesó en algún momento, pero si nadie la volteó ni a ver? Nadie la ha cuestionado en sí mismo. Sí, somos muy capaces para ir a cuestionarla en el otro, ¿no? ¿Cuántas veces han oído que te dicen, ay, tú porque estás traumado? Pues tú también, pendejo. ¿Cómo que tú porque estás traumado? ¿Cómo sabes que está traumado el de enfrente si no es por experiencia propia, güey? Qué idiota. Bueno, pues por ahí nos da siempre por estar viendo para afuera, tratando de que los demás hagan correctamente lo que yo no tengo huevos de hacer por mí. Entonces, ¿sí entienden por qué se vuelve catastrófico no atendernos desde ahí? O sea, no verdaderamente voltearnos a ver y cuestionarnos las cosas difíciles, ¿no? ¿Por qué me estoy haciendo una casa? ¿Para qué? ¿Para qué quiero lavarme los dientes 40 veces de un lado y 40 del otro? ¿Por qué pongo mi pinche calzón de los calzones hasta arriba? ¿Qué significa eso? O sea, es cómodo para mí, me lo enseñaron, ¿por qué no se pueden estar a la vista? Tenemos tantas pinches domesticaciones entreveradas, tatuadas, podríamos decirlo, sin cuestionar ni una, que es como vivir como autómata, nada más en el convencionalismo social, tratando de caber, de pertenecer, de ser parte de algo, menos de nosotros, ¿eh? O sea, prefiero ser parte de la afuera antes que ser parte de mí. Es que creo que acabas de describir mi trauma así perfectamente, Vi. O sea, yo soy adicto, no a los aplausos, pero a la aceptación. Y en toda mi vida me di cuenta que la mejor manera de ser aceptado es no figurar, o sea, no estar ni demasiado arriba ni demasiado alto, ni demasiado arriba ni demasiado abajo, y simplemente ser muy silencioso. Pero hoy día me doy cuenta que ese silencio ya toma un costo altísimo. O sea, sí pasa lo que tú dices de la crisis de la mediana edad, y un poco tratando de atar eso a la atención pasiva, es siempre que estoy en una situación donde tal vez sí tengo algo que decir, por poner un ejemplo, estoy en alguna llamada de conferencia y lo que hago es agarro mi teléfono y juego solitario. O sea, simplemente para check out de esa posibilidad de ser ruidoso. Entonces, sí lo veo clarísimo en mí que ese es el trauma, el no ser aceptado. Es que la pregunta, pues, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué te conseguía protestar? O sea, ¿qué es lo que pasaba cuando tú decías, no estoy de acuerdo, no entendí, eso no me parece, no siento ningún tipo de conveniencia por la decisión que estás tomando para mí? No, o sea, protestar no es gritar violentamente y rayar el ángel de la independencia. Es simplemente externar, cuestionar. Un discernir con el otro. ¿Sí me explico? O sea, que nada más, no sé si estoy de acuerdo. Y que la otra persona me explicara por qué. Pero, ¿qué pasaba? Porque ahí es donde empieza el trauma. El trauma empieza en donde tú protestabas la primera vez, porque pues naturalmente lo hacemos, cuando somos chiquitos más. ¿Y qué es lo que regresaba cuando tú protestabas? En la literatura lo que dicen es que lo que regresa es invalidación, es no aceptación, es falta de respeto, o no reconocimiento, o no amor. O sea, en general rechazo. Sí. A ver, creo que en mi caso, no me acuerdo bien si protesté, o así como que muy claro en algún momento donde yo haya protestado y me haya tocado un rechazo así de que lo tenga claro, no pasó. Pero me acuerdo que el que protestaba era mi hermano y él se llevaba toda la atención.
no una atención que yo quisiera, aparte, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente así fue. Pero así de que me digas, oye, tú tienes memoria de algún evento donde tú levantaste la voz en desacuerdo. Es que sí tienes. ¿Sí? Pero está compostado. O sea, entonces son muchas cosas muy, muy pequeñas. Hasta puede ser una mirada, un silencio, ya. El silencio táctico es cabrón cuando uno protesta. Bueno, eso se acostumbra mucho en mi casa. Entonces, ahí está. Es toda esa dinámica que no podemos enfrentar porque no la podemos ver. O sea, si pudiéramos poner atención activa en cosas como esa, podríamos perfectamente en una conversación del momento presente dentro de sus propias familias, que es en donde se generan todos estos traumas iniciales, luego hay más de otras cosas, pero que están fuera de la familia, pero bueno, estamos hablando de los iniciales, donde se generan estos traumas de inicio. No tienes que ir al pasado, tienes que sentarte en una mesa o en una sala o en un fin de semana con tu propia familia y activamente observarte en la conversación que sucede. ¿Sí me explico? Y entonces ahí te darías cuenta de la cantidad de trauma que hay proveniente de estas faltas de aprobación del entorno. Y ahora regresando al tema de que entonces yo me estoy observando activamente cómo salen estas reacciones, y no se cura el trauma armando un pedo porque estás teniendo la reacción, simplemente la observas, la analizas y así ya la procesas. Sí, porque tu atención activa para eso está para decir, qué curioso que esa mirada me genera tanto miedo. Sí. O sea, soy un adulto. O sea, no me veas así, cabrón. No, ¿para qué te vas a meter en el pedo de reclamarle al que no pone atención activa en su situación algo? No tiene ningún sentido, o sea, es ridículo. Pero lo que yo sí puedo hacer es, mientras eso sucede, me observo yo y digo, a ver, ¿qué me está pasando? O sea, ¿de dónde viene mi pinche miedo tan cabrón? Esa atención activa me hace quitarle a la circunstancia del momento presente el filo, porque ya no hay intercambio reactivo. O sea, ya no hay patrón reactivo familiar sucediendo porque hay un ausente que decidió, en lugar de poner atención activa en la reacción generalizada, pone atención activa en su propio proceso de sanación. ¿Sí me explico? Y entonces la frustración se reduce a cero. Sí. No hay angustia. Pero además supongo que cuando se generan los traumas, que es cuando eres chiquito, no tienes las herramientas para hacer toda esta elaboración. No. Entonces, los miles de momentos son confirmaciones del primero, ¿no? Es decir, la primera vez que me dijeron insuficiente porque no puedes subirte a ese juego o no te vamos a escoger en el equipo porque eres insuficiente, se genera el trauma, pero supongo que todas las demás veces que me lo confirmaron con alguna otra cosa, con la letra, con una mala calificación, con un grito en la clase, etcétera, fueron confirmaciones de no eres suficiente. Es la reafirmación. La reafirmación y la reafirmación una y otra vez. Que ahorita lo que entiendo es que se convertía en solo te vamos a querer, solo te vamos a amar los maestros, la familia, las posibles novias o las niñas que me gustaban. Solo te vamos a querer si eres suficiente. Es peor, sí. Solo te vamos a querer si nos complaces. Exacto, ese es el punto. O sea, solo te vamos a querer si eres adecuado. Si eres adecuado a lo que, al tamaño, a al lo que peso. Yo necesito en este momento. Exacto. O sea, y en la época de niño, todo está muy estandarizado, ¿no? Los tamaños, las edades, los pesos, las calificaciones, el no hacerla de pedo en la clase a una maestra, cumplir las reglas, entrar a cierta hora, salir a cierta hora, vestirse de cierta manera, peinarse. Entonces, todo tiene como un estándar, ¿no? Muy clarito. Salirse del estándar te hace inadecuado. Sí. No eres de los buenos, no eres de los rápidos, no eres de los listos. Porque no eres el obediente. No eres el obediente, no eres el guapo, y entonces... Pero lo más cabrón es que hay un grupito de niños que sí son, ¿no? Que también están traumados, güey. Que seguro, pero tú no sabes. O sea, tú crees que esos güeyes tienen una vida increíble porque son los rápidos, los listos, los que tienen...
y son los que abrazan las maestras, son los que las niñas guapas los voltean a ver. Lo que pasa es que, mira, y entonces todo eso te va confirmando. hay algo importante ahí, ¿eh? O sea, todo eso te va confirmando, supongo, la hipótesis que te generaste desde el principio, que es soy insuficiente. No te has dado cuenta que en estos patrones de complacencia, el que complace tiene una serie de traumas muy profundos. O sea, el complaciente es profundamente inseguro. Entre más complaciente eres, más desconectado de ti estás. Esa es la verdad. Entonces, imagínate que tienes una vida complaciendo en todo, en el ejercicio, en la capacidad intelectual, en tu desempeño académico, en tus formas de ser educado y saludar y la madre, en tener buena letra, en ser delgado, en todo lo que se exigió. Y entonces en ser caballero, en ser... había una cantidad de requerimientos imposibles. Bueno, imagínate que ese camino te lleva, en la ejecución perfecta de cada área, te lleva a ser un buen niño. Bueno, ese buen niño va a durar siendo ese caballeroso, distinguido, adecuado, educado, buena persona, altruista, inteligente, con 50,000 grados en estudio, la madre, hasta los 50 años, y ahí se te va a romper el mierdero a grados que no te vas a poder explicar. Porque es la complacencia de esos primeros 50 lo que te mantuvo en un absoluto silencio y te catapultó hacia este tocar fondo de la identidad, que de repente dice, ¿quién chingado soy? O sea, yo no quiero ser esto, yo no quiero nada de esto me caga ser así, no me gusta esto, yo nunca he sido así, yo no pienso esto, yo no. Y entonces pasan de 0 a 100, eso quiere decir, se abre la grieta esta que les decía en la identidad, y es tal el nivel de frustración de la composta, o sea, hay tanta efervescencia contenida que la gente acaba diciendo, es que lo desconozco, o sea, ya no eres el hombre que siempre fuiste, eres otro, no te reconozco, ¿dónde quedó el hombre del que me enamoré? Pues es que ¿quién era ese güey? Esa es la pregunta, ¿y quién chingados era el pendejo ese? Que nunca hizo lo que quiso, que nunca fue feliz, que jamás tomó decisiones para sí mismo, que siempre estuvo complaciendo gente, que trabaja en lo que no quiere, que estudió lo que no quería, que... Entonces... Pero a ver, quítale los nunca y los siempre, porque si le pones nunca y siempre, parecería que nadie es ese. No, sí, por eso, es que esa es la crisis, pues. Por eso, pero el punto es, no importa si es nunca y siempre, el chiste es, si muchas veces complacías y no hacías lo tuyo, y no te pareces en un grado importante al que querías, entonces hay una crisis. Pero no es que te voy a decir que todo o nada, sí, ¿no? es todo o nada, porque cuando hay la carencia del todo, o sea, las 3 veces que fuiste valiente porque te fuiste a Europa y escondías y hiciste lo que te dio tu chingada gana, lo único que te genera es culpa y vergüenza. Y entonces, ahí vienes ahora, no nada más con la complacencia encima, sino con haber fracasado y la culpa y la vergüenza. Por no haber sido perfecto. Entonces, a ver, imagínate tú que somos estos hasta una cierta edad en donde ya adquiriste la suficiente claridad para poder tener los huevos de ver. Normalmente eso viene cuando la vida te confronta con algo muy duro. O sea, te quedas sin dinero, te chinga una pandemia, se muere alguien, estás a punto de morirte tú, se enferma un hijo, o sea, cosas que te sacuden el estándar, y eso es lo que abre la grieta en el ego. Haz cuenta que it cracks open y entra luz. Bueno, lo que te decía que se volvía muy difícil es cuando tú ya viste y tienes que hacer como que no. Sí. Esa es la crisis de la mediana edad. Ahí ya te llevó la chingada. Es imposible. Porque tú puedes querer permanecer ciego, pero no mames, es que, no, ¿cómo? A ver, intenta, cabrón. Y sabor dulce amargo, de dulce porque pudiste ver la verdad, y hay una posibilidad de una vida toda nueva para ti, y amargo porque te has dado, y triste porque te has dado cuenta que has sido tan increíblemente obediente y sometido que perdiste todos esos años de tu pinche vida complaciendo gente que es incomplacible, además. O sea, incomplacible. No sé ni si existe la palabra, pero ahí está. Así se siente, ¿no? Entonces, para que me entiendan, cuando yo tengo que sanar,
yo necesito poner atención activa en esos procesos de tocar fondo, por ejemplo, en los procesos de mi comportamiento, en mi manera de existir, en cómo me expreso, las cosas que me alteran, dónde pierdo la razón, cómo me evado, cuando hablo de cosas que no me importan, cuando desisto de poner atención en cosas que debería de aprender. O sea, yo debería estar todo el tiempo acompañándome para poder evitar tocar fondo. ¿Sí me explico? O sea, que no venga la vida y me zorraje una bola de chingazos que me abran el cráter de la iluminación en dos. Pero que yo solito vaya de despertar en despertar. Para eso sirve la atención activa, para que yo, de una manera ligera, adquiera conocimiento que me permita ver más allá de mi condicionamiento, más allá de mi domesticación. Pero bueno, eso necesita valor y un chingo de disciplina. O sea, un chingo de disciplina. Ahora, las frustraciones de los que toman terapia, leen libros, la chingada y meditan, es que pues este pedo no se arregla de un día para otro. Es más, este pedo no se arregla. Este pedo lo trabajas diario de aquí hasta que te mueres, ¿no? Sí. O sea, la gran frustración y digamos, el gran engaño de los gurús arregla todo es que venden soluciones a esto como si hubiera. Como si hubiera, o sea, como si fuera pedo de tomarte una medicina o echarte 6 meses en terapia o 1 año o 10 años. Esto no se arregla, esto se trabaja, se observa y avanzas 10 pasos y luego retrocedes 8. Sí, porque ¿no? Es pura aceptación. Y es, o sea, a mí me quedó como muy grabada esta frase tuya de la disciplina amorosa. O sea, es disciplina amorosa, yo me la repito cuando sé que estoy metido en mi droga, o sea, sí. Cuando sé que estoy dándome mi pase de aplausos, sí. Me digo disciplina amorosa y entonces dejo el celular porque es la única manera en la que puedes parar. Y solo puedes parar ese momento. No resolví mi pase del día siguiente. No. Solo resolví el de ese momento, ¿no? Y entonces el gran engaño y las grandes frustraciones de los que pagan terapias millonarias o se van a esos viajes de iluminaciones fantásticas que valen una pinche millonada, es que te arreglas un ratito, pero luego te desarreglas, ¿no? Es que yo nunca he visto a nadie, en mi paso por servir en diferentes fórmulas a lo largo de mi vida, ya casi cumplo 47 años, yo nunca he visto que esto sea una cosa que tiene principio y fin. No. O sea, pues no, porque la vida no es así. Entonces, regresando a esta pregunta que me hacían en la mañana, pues entonces tú vives muy ligera. La verdad es que sí, pero no es porque no me importe una chingada, es porque mi atención activa está puesta 24 horas en mí y es ahí donde la ligereza llega, es en donde yo encuentro algo que necesita un ajuste o alguna corrección o algo que puedo transformar en algo nuevo y entonces lo atiendo. Pues ya, es lo único que puedo hacer en el momento presente. Bueno, ya en los siguientes 2 momentos presentes surgirá una otra cosa que a lo mejor no he detectado o he detectado varias veces y puedo atenderla y corregirla o transformarla o aceptarla en ese momento y me voy al momento que sigue. Entonces, la verdadera quietud y la verdadera ligereza vienen de ese momento de felicidad en donde te cachas y te atiendes. O sea, la palabra atención viene de atender, de ahí viene, ¿no? Y vale para ese momento, y that's it. Pero es que así existimos en el presente y ya no hay más, no podemos proyectarnos al futuro. Porque la alternativa a lo que tú propones, que es la alternativa no deseable, es leer el libro, ¿no? Y decir, oye, tengo este dolor, esta inquietud, esta molestia, entonces voy a leer un libro y me va a traer la solución. Eso acaba siendo simplemente atención pasiva. Solo si no lo aplicas. Solo si no lo aplico. Si lo aplico en profunda observación, sí es activa. O sea, a ver, para quien tenga dudas de si yo soy una iluminada, la verdad es que no es así. Yo a lo que me dedico es a leer y a aprender un chingamadral de cosas, pero yo es porque así soy yo. A mí me gusta saber cosas, me gusta leer cosas, me gusta conectar puntos en mi cabeza, me gusta analizar, sobreanalizar, reflexionar acerca de algo, soltarlo, volverlo a agarrar. Esa es mi pasión, a mí eso es lo que me gusta hacer. Si todo eso yo nada más lo conozco
pero no lo sé porque no ha bajado a la práctica, por eso sabría algo, porque lo he practicado. Yo sería igual de ignorante que siempre, o sea, yo sería una estúpida conocedora, eso es lo único que sería. A mí no me gusta saber cosas nada más por saberlas, me gusta porque me transforman, por eso me gusta saber, porque todo lo que veo y entiendo y agarro, lo pongo en práctica. Esa es atención activa. Entonces yo leo para practicar, yo no leo para conocer. A mí me da hueva aventar citas O para pasar tiempo. exactamente. O decir, no, es que en el libro que estoy leyendo y ahora ahí va otro pinche libro, Que piensa que empieza aceptación. qué hueva, ni lo entendiste, ni... Eso no es que tú puedes, porque para eso están escritas las cosas, para que tú las agarres y las hagas tuyas. Hacerlas tuyas no es aprendértelas de memoria, es practicarlas. Entonces, cuando tú te distraes con un libro, es cuando tu propósito único es decir que lo leíste. No, es como decir que viste una película o viste una serie. ¿De qué sirve esa madre si ese material no tiene utilidad? En el taller del verano, que tenemos un montón de tarea, de cosas de ver, hay que ver documentales o una serie, o leer un libro, o leer un artículo, o revisar un cachito de alguna cosa, o leer una hoja de algo. El propósito es que no nada más lo leemos y lo soltamos, o no nada más la vemos y la dejamos al aire, es que vamos ahí y nos tratamos de encontrar en el lugar, tratamos de ver qué similitudes existen entre el abuso que yo ejerzo en otros y el que se ve ahí. Tratamos de conectar con traumas que no sabemos que tenemos, no sabemos la definición de él hasta que lo vemos plasmado y decimos, a mí me pasó, yo la mala letra, claro. O sea, se trata de que todo el material que sea la gente preocupado por escribir, por producir, por grabar, por documentar, por lo que tú quieras, está ahí con la única intención de transformar vidas. Pero eso no depende del que lo escribió, no depende del que lo filmó, depende del que lo está recibiendo. Que lo lees. Entonces, pues sí, yo puedo tener una carpeta en el taller, pues sí, está muy bien, me sirvió a mí, por eso le escribí para mí, pero eso no quiere decir que mi carpeta le sirva a Max, no. Max va a tener que llenar la carpeta del taller con sus pinches ejemplos. Él va a tener que poner en práctica el ego y luego va a decir, yo me di cuenta que yo tuve ego un día, y eso viene con sus ejemplos. Bueno, sí, o no, o tú vienes, tomas la pinche clase como la gente y te aprendes de memoria el material, vas y lo divulgas como si tú fueras un iluminado y no sirve para nada porque tú sigues siendo la misma mierda de siempre. Entonces, pues sí puedes leer mucho y ser un estúpido. Sí, totalmente. Pero también puedes leer poco y ser completa y absolutamente sabio. Bueno, sí hay gente que ha leído 3 libros, pero los pone en pinche práctica y es un iluminado. Sí, no es la cantidad, es cómo traduces calidad en la aplicación. Eso es. Pero bueno, mucha gente pues está atorada en esto que quiere leer un chingo, ¿no? Porque quiere conocer muchas cosas, no saberlas. Entonces, ¿tienen dudas? No. ¿Tú, Dani? ¿Tienes dudas? Se los voy a subir ahorita, no nos vamos a esperar, ya el viernes les grabamos otro, para que no estén chingando con sus preguntas. Les mandamos besos desde Prado Norte. Ya dejó de llover, entonces estamos muy felices porque casi estamos preocupados si oía la lluvia en el podcast. Hubiera sido muy realista. Y practiquen, encuéntrense, acompáñense, activamente atiéndanse. Dejen de estarse fijando en otros, no sirve para nada corregir al de enfrente, no va a cambiar, hasta que no quiera cambiar. Tiene que surgir de nosotros la necesidad. No es una imposición, no se puede así. Eso sería una tiranía. Esa serie también la vimos en el verano. Bueno, ¿te quieres convertir en un pendejo como ese? No, pues está perfecto, están muy informados los tiranos esos. Muy informados. Eran unos reverendos estúpidos, está bien. No aplicaron una chingada de lo que leyeron. Y tienen material muy valioso, ¿eh? Nomás que nunca lo practicaron. Entonces mataron a mucha gente. Es lo que nos va a pasar a nosotros. Con nuestros silencios tácticos les vamos a matar el alma a un chingamadral de gente si no nos atendemos de manera activa. No ponemos atención en nuestro comportamiento y nos ponemos a averiguar de dónde chingado viene esa madre. Entonces les mandamos besos. 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 ¡Chao!